Segunda estación. Jesús carga con su cruz. Así fue como se llevaron a Jesús, cargando con su propia cruz, dice en griego Juan 19, 17, cargando con su propia cruz, no con una cruz, no con la cruz, porque yo tampoco cargo con la cruz, ni siquiera cargo con la cruz de Jesús, con esa cargó él. Yo tengo que cargar con la mía, unida a la suya. Pero cargando con su propia cruz, salió de la ciudad hacia el lugar llamado Calvario o de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Vamos a mirar el rostro de Jesús en su pasión, a ver si sorprendemos en él tonterías, superficialidades, frivolidades, miradas de curioseo. Esas las sorprendemos en los que le rodean en su pasión. En eso sí, en él no. Fue al lugar llamado Calvario o de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Miren cómo lo pinta Gerardo Diego. Jerusalén arde en fiestas. Qué tremenda diversión ver al justo de Sión cargar con la cruz a cuestas. Sus espaldas curva prestas a tan sobrehumano exceso, y olvidándose del peso que sobre su hombro gravita, con caridad infinita imprime en la cruz un beso. Tú el suplicio, yo el regalo, yo la gloria, tú la afrenta, abrazado a la violenta carga de una cruz de palo. Y así, sin un intervalo, sin una pausa siquiera, tal vivo mi vida entera, que por mí te has alistado, voluntario abanderado de esa maciza bandera. Miremos al buen Jesús enarbolando la bandera de su cruz. Es una bandera muy pesada, tan pesada que tiene todo el peso, todo el volumen, toda la carga de todo el pecado de toda la humanidad de todos los tiempos. No es un trozo de tela que flamea, que tremola al viento, pero es mucho más que eso. Es la bandera de la paz, es la bandera del amor, es la bandera de la humanidad nueva que Él ha venido a blanquear y a purificar y a renovar y a recrear con su sangre. Y esta es la bandera que este capitán del amor que es Jesús está empezando a izar para subirse Él. Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esta es la enseñanza de Jesucristo en esta estación. Vamos a hacer un poco de composición del lugar. Ha sido pronunciada la sentencia de Pilato, asistíamos ayer a ella, y entonces, por orden del juez, los soldados se apresuran a hacer 3 cosas. Vamos a ver qué 3 cosas forman parte de esta estación. Son 3 puntos de meditación, porque cada estación encierra muchas enseñanzas, y a cuál más provechosa. En la 10ª estación, que para mí casi es la preferida del Vía Crucis, junto con las de la Virgen, contemplaremos a Jesús despojado de sus vestiduras. Al llegar a la cumbre del Calvario, para crucificarle, desnudan a Jesús. Bueno, pues ya le habían desnudado antes, en esta segunda estación. Es la primera cosa que hacen los soldados.
desnudar a Jesús, la vestidura de púrpura que llevaba, como de rey de burlas, aquel trapo, aquel andrajo, aquella suerte de clámide que le habían echado por los hombros, y se la arrancan y vuelven a vestirle las vestiduras que llevaba cuando fue entregado a Pilato, para que fuese conocido por ellas. Lo dice Marcos 15:20. Le pusieron sus vestiduras. Lo que no dice Marcos, ni Mateo, ni Lucas, ni Juan, ninguno de los cuatro, es que le quitasen la corona de espinas. Por dos cosas. Primero, porque tenía que seguir su camino con la cruz, cubierto de vilipendio y de oprobio, como que era el falso rey, y así llevará colgado, dicen unos, del cuello, otros dicen que lo lleva un soldado, el letrero que irá sobre la cruz. Ya meditaremos sobre él. Jesús Nazareno, rey de los judíos. No digas que es el rey, di que se ha hecho el rey. Fueron a decirle a Pilato y él contestó: quod scripsi scripsi, lo escrito, escrito está. Por lo tanto, Jesús seguía siendo rey de burlas. Primer punto por el que no le quitan la corona. Segundo punto, para no darle ese alivio, para que siguiera sufriendo en su cabeza el que es la cabeza del cuerpo de la Iglesia, para enseñarnos que deberíamos seguir coronados de espinas, que la Iglesia no funciona bien cuando está coronada de potencia, de honores, de propiedades, que sus seguidores, sus religiosos, sus consagrados, sus sacerdotes, no vamos bien si queremos estar coronados de otra cosa que no sean sus espinas. Él siguió con su corona de espinas. Esa corona también, digo que no se la quitaron para que siguiera siendo rey de burlas, para que siguiera sufriendo en su cabeza quien es cabeza de la Iglesia para enseñarnos a sus miembros, y para significar también lo que decimos en el credo: cuius regni non erit finis, su reino no tendrá fin. Y por eso, una vez que le han puesto la corona en su pasión, ya no se la quitarán hasta que se la quite su madre al bajar de la cruz. Su reino no tendrá fin. Le han quitado de las manos la caña hueca para que pueda con esas manos ya libres y desatadas por primera vez abrazar el madero de la cruz. ¿Qué le irían diciendo como a un hombre condenado por facineroso? ¿Con qué crueldad le llevarían a la sala a la que donde le habían azotado para desnudarle, dándole sus vestiduras sangrientas para que se las vistiese? Y todo eso fue un misterio, porque como Cristo, para llevar su cruz, se desnudó de las vestiduras ajenas que le habían puesto en la casa de Herodes y de Pilato, y se vistió de las suyas propias, así yo también, para llevar mi cruz e imitarle a él, tengo que desnudarme de todas mis costumbres viciosas, de todo lo que se me pegue del mundo y de la carne, y tengo que vestirme de las vestiduras de Cristo. Y por esas vestiduras tengo yo que ser reconocido como discípulo suyo, como amigo suyo. ¿Y cuáles son esos vestidos de Cristo que me tengo yo que poner para que los demás me reconozcan por su discípulo? Pues como veíamos ayer, la mansedumbre. Y como veremos hoy, la paciencia y la misericordia y las entrañas de caridad. Por lo tanto, despójeme yo de las vestiduras ajenas, las de los Pilatos y Herodes, las de la gente del mundo. El hábito, hijas mías, tiene mucho que decir a una religiosa cuando se lo pone por la mañana.
y no se lo quita hasta la noche. Tiene mucho que decir. El hábito hoy en este mundo secularizado, tan terriblemente paganizado, donde la vida religiosa se ha mundanizado tantísimo, que es un dolor, cuando más falta hacía, una invasión de santidad de los religiosos, pues tantas veces nos avergonzamos y nos confundimos con el mundo. Y entonces un hábito como el de ustedes, que es negro, que significa muerte al mundo, que es una túnica en forma de cruz, que significa que está crucificada con Cristo, que es un velo que le recuerda que está velada a los hijos de los hombres porque es esposa del Cordero Inmaculado y es virgen para él y con él, ese hábito que aunque ustedes se acostumbran a vivir con él y hacen con él el pino si hace falta, porque ustedes son unas artistas, pero ese hábito que es incómodo y que es mortificado y que en verano da calor y que ese hábito les está recordando constantemente esto. Vivo yo, pero no soy yo. Yo soy consagrada, yo debo ser imagen de Cristo y debo quitarme mis vestiduras, porque no por llevar el hábito tiene usted garantizado todo, ni muchísimo menos. Dice Santa Teresa, que no está el ser fraile en el hábito, digo en llevarlo para gozar del estado de más perfección que es ser fraile. Lo mismo podría decir de ser monja. Y entonces el hábito le recuerda a usted estas actitudes. Primera cosa que hicieron los soldados, desnudar a Jesús la clámide púrpura, traerle las vestiduras suyas que había dejado ensangrentadas, ya de la flagelación, y volver a ponérselas. Segunda cosa que hicieron los soldados en esta estación, traer allí el madero de la cruz, muy grande, muy pesado. ¿Qué diría Jesús al ver la cruz? En el antiguo oficio divino de San Andrés ponía la liturgia en boca del apóstol unas letanías de requiebros preciosos cuando le presentaron la cruz en forma de aspa en que murió San Andrés. Dios te salve, cruz preciosa, que tantos años has sido por mí deseada con gran deseo, amada con gran solicitud, buscada continuamente, y que estás ya aparejada para el que desea verse contigo. Ven y te abrazaré con mis brazos, porque me has de recibir con los tuyos. Ven y te daré beso de paz con mi boca, porque yo reclinaré en ti mi cabeza y dormiré en paz el último sueño de la muerte. Si estas cosas decía la liturgia que le decía San Andrés a la cruz, ¿qué no pensaría nuestro Señor al ver la suya? ¿Con qué ternura abrazaría su cruz? Y santificaría para siempre la cruz con aquel primer abrazo que le dio y la pondría sobre sus hombros. Tengo que pedir la gracia a Jesús de mirar su cruz y mi cruz con sus ojos, de abrazar la cruz con su amor, de buscar la cruz con su deseo. Si ustedes desde el principio de su vida religiosa, por eso les he dicho un poco serio antes lo que le he dicho, de cada cosa buscan hacer una renuncia. Si ustedes practican la abnegación, eso no solamente las hará mucho más mujeres, mucho más maduras, mucho más personas recias, hechas, no niñas bobas, tontas, sino que las hará santas. Si ustedes de cada cosita se renuncian a sí mismas, se niegan a sí mismas, esto no las hará tristes ni pesimistas, al contrario, las hará muy alegres, pero las hará santas. Santa Teresita lo decía, ¿cómo me alegro de las renuncias que me impuse en los comienzos de la vida religiosa? Tome este camino, el camino de la cruz, y será usted la mujer más feliz del universo. No necesitará que la estimen ni que la miren, estará feliz en su último rinconcito. Y cuando le regalen la cruz, la besará, la abrazará y estará siempre feliz. Y nadie percibirá
esa santidad, ni usted misma, pero estará embalsamando el corazón de Jesús. Lo mismo que recrea la mirada de Dios una florecita del campo, mucho más que una flor, hoy ya las han quitado porque es Cuaresma, de estas que se compran en la floristería, se ponen en los floreros. Esas son flores cultivadas, pero la florecita del campo nadie la ve. ¿Para quién crece? ¿Para quién exhala su aroma? ¿Para quién despliega la belleza de su corola? Ningún caminante pasa a su lado. Ninguno admira su hermosura, ninguno se abaja a cortarla. Nace y muere para Dios, para el deleite de Dios, para el consuelo y el recreo de Dios. Sea usted la flor del campo. Perfume el corazón de Jesús y no esté nunca pendiente de sí misma. Y hará usted más en la Iglesia que los obispos y los papas, porque lo que puede en la Iglesia es la santidad. La santidad. Y una sola hermanita santa, postrada en una silla de ruedas, con las manos llenas de artrosis que no puede ni siquiera hacer punto ni hacer nada, como sea santa, hace más que todo el instituto. En la Iglesia lo que cuenta es la santidad. ¿Y cuál es la santidad? La de la cruz, la de la humillación. Jesús hizo algo en su pasión, hizo algo productivo, hizo algo interesante, hizo algo que pudiera figurar en las hojas diocesanas, o en los boletines, o en los cursillos. Jesús hizo un absurdo. Dejarse matar. Ay, con lo que podía haber hecho. Un muchacho de 33 años, con lo que prometía, lo que valía. Pues eso nos ha enseñado Jesús. Este es el camino. Abracemos la cruz, como Él. Abracemos la cruz. Miren, en esa obra que les cité ayer, de la mística ciudad de Dios, esa Madre Ágreda también refleja un poco lo que fueron los sentimientos. Bueno, es una manera de construirlo, digamos así, ¿no? Lo que fueron los sentimientos de Jesús al ver la cruz. Y nos lo presenta como un verdadero enamorado, como alguien que acaricia la cruz y le dice así. Podría Jesús haberle dicho así. Por lo menos eran los sentimientos de su corazón, tal como los refleja esta venerable. Oh cruz deseada de mi alma, ven a mí, amada mía, para que me recibas en tus brazos y en ellos, como en altar sagrado, reciba mi eterno Padre el sacrificio de la eterna reconciliación con el linaje humano. Para morir en ti bajé del cielo en vida y carne mortal y pasible, porque tú has de ser el cetro con que triunfaré de todos mis enemigos, la llave con que abriré las puertas del paraíso a mis predestinados, el lugar sagrado donde hallen misericordia los culpados hijos de Adán, la oficina de los tesoros que pueden enriquecer su pobreza. En ti, oh cruz, quiero acreditar las deshonras y oprobios de los hombres, para que mis amigos los abracen con alegría y los soliciten con ansias amorosas, para seguirme por el camino que yo les abriré contigo. Padre mío y Dios eterno, yo te confieso, Señor del cielo y tierra, y obedeciendo a tu querer divino, cargo sobre mis hombros la leña del sacrificio de mi pasible humanidad inocentísima y le admito de voluntad por la salvación eterna de los hombres. Recibidle, Padre mío, como aceptable a vuestra justicia, para que de hoy más no sean siervos, sino hijos y herederos conmigo de vuestro reino. Este es Jesús recibiendo la cruz, Jesús enamorado de mí, Jesús sintiendo en el pecho el corazón abrasado en ansias de redención por mí, Jesús esperando de mí un poco de gratitud, de correspondencia, porque Él ha llegado hasta ahí
por mí. Y también la Virgen Santísima, inundada de luz del Espíritu Santo, conoció el valor infinito que tenía la cruz. Y también espiritualmente, dice esta mística, acompañó a su Hijo en las caricias con que recibió la cruz. Y también ella agradeció al Eterno Padre la redención que su Hijo iba a obrar por el mundo. Después veremos la doctrina al final que nos dará la Santísima Virgen para que nosotros también sepamos abrazar la cruz. Pues vengamos a la tercera cosa que hicieron los soldados. Primero fue desnudar a Cristo de la clámide para vestirle con su ropa. Segundo, traerle la cruz. Y ya hemos visto cómo la recibió Jesús. Tercero, sacar de la cárcel a los otros 2 ladrones para que emprendiesen con Cristo el mismo camino de la cruz. Lo dice San Lucas 23:23. Y para que muriesen aquellos 2 malhechores con Cristo en el mismo lugar y a la misma hora. Era aumentar la ignominia de nuestro Salvador. No era solo tomarle a él por loco y por malhechor, sino que muriese y fuese contado entre ladrones. Qué diferentemente miraron aquellos pobres hombres desgraciados, pecadores, la cruz. La miraron con asco, la miraron con repugnancia, la miraron maldiciendo. ¿Cómo recibo yo la cruz? ¿Como Jesús o como un malhechor? Cuando yo miro la cruz con fobia, con alergia, queriendo que no me toque, la estoy mirando como los malhechores. Porque aunque yo soy un pecador, pienso que no me la merezco. Y Jesús, que es la inocencia misma, la mira con amor para salvarme. ¿Cómo miro la cruz? Los malhechores amaron la culpa y aborrecieron la pena. Jesús amó la pena que no le correspondía y aborreció la culpa para quitárnosla a nosotros. Los malhechores huían de la pena que merecía su culpa. Y Jesús aceptó la pena que merecía nuestra culpa. ¿Cuántas gracias tenemos que dar al buen Jesús por la dulzura con que abrazó la cruz? La pena de la cruz sin la culpa para librarme a mí de ella. Tenemos que pedir a Jesús que cambie nuestro corazón, que lo haga como el suyo. Porque ya que yo he cometido las culpas como los ladrones, acepte de buena gana las penas que merezco por ellas y me ofrezca a llevar esas penas. ¿Cómo? Padeciendo aquí en la tierra algo para no pasarlo luego en el purgatorio. Todo esto nos enseña la obediencia de Jesucristo al Padre. La humildad y la caridad con que aceptó la cruz, lo mismo que entró en el mundo cuando fue concebido, diciendo: «He aquí que vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad». Para esto he venido al mundo, no para buscar mi descanso y mi gloria, sino la tuya y la salvación de las almas. ¿Para qué he venido yo al mundo? ¿Para qué he venido a la vida religiosa? ¿Para buscarme a mí mismo o para buscar la gloria de Dios y la salvación de las almas? Miremos a Jesús abrazado a su cruz, contado con los malhechores y caminando hacia un collado pequeño que estaba fuera de la ciudad.
el lugar que estaba destinado a justiciar a los facinerosos, a los ladrones. Ese lugar de las casas de Pilatos, del lugar donde vivía en la Torre Antonia, pues no estaba muy distante. Seguramente, dicen los estudiosos, y mirando hoy la configuración de las calles de Jerusalén, pues no más de 700 metros, no llegaba ni a 1 kilómetro, pero hay que tener en cuenta la sinuosidad de las calles, un hombre machacado durante toda la noche y habiendo perdido muchísima sangre, destrozado en la flagelación 1 hora antes y cargado con ese madero pesadísimo de la cruz. Dirigiéndose allí, al lugar de la calavera. ¿Por qué se llamaba así? Porque existía una antigua tradición que defendía que había sido enterrada allí la calavera de Adán. Y por tanto, se había dado principio a la vida, al primer hombre, donde vendría ahora a caer la sangre del hombre nuevo de Cristo sobre la cabeza de aquel Adán que por haber sido el primer padre del género humano había comunicado a todos sus hijos, que somos nosotros, la culpa que tenía que ser lavada con la sangre del nuevo Adán. Era un lugar infame. Los judíos lo tenían por inmundo, el Calvario, a donde nosotros tenemos que volar y establecernos a vivir, en el Calvario. Y allí iba a ser crucificado Jesús. Vamos a terminar con un poco de la doctrina que nos da la Santísima Virgen, siguiendo esta obra de la Madre Ágreda. Le dice: muchos dicen que desean seguir a Cristo y muy pocos se disponen a imitarle verdaderamente, porque en llegando a sentir la cruz del padecer, la arrojan de sí y retroceden. El dolor de los trabajos es muy sensible y violento para la naturaleza humana. Por eso, muchos hombres, muchas almas espirituales y consagradas escuchan más a su carne que al Espíritu Santo. Aman demasiado su honra y por eso tienen alergia a las afrentas y a la pobreza. Tienen sed de deleite y comodidad y tienen repugnancia a la mortificación. Son, como diría San Pablo a los filipenses, enemigos de la cruz de Cristo. La juzgan ignominiosa, le tienen horror a la cruz. Y hay otros espirituales que piensan que pueden seguir al Maestro Divino sin padecer y se contentan con no cometer pecados. Y para ellos toda la perfección se reduce a una prudencia o un amor tibio con el que no niegan nada a su propia voluntad ni ejercitan las virtudes que son costosas para la carne. Y esto no es lo que nos ha enseñado Jesús tomando la cruz. Si nosotros conocemos el valor de la Santa Cruz y lo que la cruz transforma las humillaciones, entonces debemos llevarla con alegría, solo para dar gusto a Jesús, que la llevó primero por nosotros. Debemos estimar la cruz como lo que verdaderamente es, como un tesoro. Me gustan muchas cosas de las que voy viendo en la interpretación que decíamos ayer de esa poesía de Chemin de la Croix que escribe en 1955 Paul Claudel y que versiona después José María Pemán. Y en esta segunda estación presenta el cuadro así. Terminemos con esto. Vio venir el madero de la cruz como un tallo de rosa.
Lo recibió en los brazos abiertos, como se recibe una esposa. Ya el árbol seco va a dar su fruto sazonado. Ya no habrá cruz sin Dios crucificado. No ha subido a la cruz para decirnos una arenga. Ha subido a humillarse y a tener él solo la razón por todo el que no la tenga. Le hemos dado la madera por el pan, según profetizaba Jeremías. Él recibió la cruz como nosotros sus Eucaristías. Yo debiera decirle: Señor, espera, espera, yo llevaré por ti la pesada madera. Pero eso ha de decirlo él mismo, si es su decreto soberano que yo, pobre gusano, llegue a saber de amor de esa manera. Salgamos desde el principio del Vía Crucis al encuentro de Jesús. Después le encontraremos con su madre, después con Cireneo, después con Verónica, después con las piadosas mujeres, después con Juan en el Calvario. Pero salgamos desde ahora y digámosle: Jesús, espera, espera. Yo llevaré por ti, o al menos contigo, la pesada madera. Acompañemos a Jesús y aprendamos de él a no tener alergia a la cruz. En ella está nuestra salvación, vida y resurrección. En ella Jesús nos ha salvado y libertado.